En Chivay podemos encontrar a dos instituciones educativas inicial públicas, dos instituciones educativas primarias públicas, una de las dos que es el IEP María Auxiliadora, dos instituciones educativas secundarias públicas y también podemos encontrar a una institución educativa particular que se encarga de la escuela inicial, primaria y secundaria. Bien, ante todo, para todos, mi institución es María Auxiliadora 4375, que queda en Chivay, provincia de Caylloma, departamento Arequipa, Perú. Yo soy el profesor Herbert Cayalta López. Soy director titular de esta institución educativa por ya un periodo de 8 años. ¿Esta escuela es una escuela pública? Escuela pública. El Estado financia todo, prácticamente todo. La educación acá es completamente gratuita. Sí. Salvo ellos un acuerdo de repente entre padres de familia. Ellos determinan cuánto pueden poner, si pueden o no pueden. Bien, nosotros tenemos a nivel nacional una educación obligatoria hasta la educación básica regular se llama, ¿no? Es inicial, primaria y secundaria. Hasta ahí es obligatorio. Porque ¿cuántos estudiantes hay en la escuela? Son 290, porque está variando, ¿no? Así. Algunos se van, algunos vienen. Sí. Los niños que vienen aquí en la escuela, ¿tienen de qué edad a qué edad? La edad está entre los 6 años y 11 años. ¿A cuántos profesores? Sí, profesores. Ya trabajan 18. Bueno, el director y personal de servicio que nos apoya son 3. Okay. ¿Y cada profesor tiene su clase? Sí. ¿El deporte es el profesor que tiene su clase que lo hace o hay profesores de deporte? Aparte, son sí, 2. Aparte? Sí. Así que ¿es el gobierno que elige dónde usted trabaja, en qué escuela, o es usted que elige la escuela? Yo elijo previa evaluación. Nosotros estudiamos en la universidad, luego tenemos que buscar plazas. Mediante un examen hacemos un trabajo estable, porque la mayoría son eventuales. ¿Y los otros profesores también viven en Chivay? Por el trabajo están de lunes a viernes, la mayoría. Y el viernes viajan a Arequipa porque su familia está en Arequipa. Sí. Yo soy de acá de Chivay mismo, pero vivo en Arequipa, porque los hijos ya también estamos en Arequipa. Sí. Tenemos 6 grados, ¿no? Primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Sí. En cada uno de los grados, nosotros tenemos ahorita, hasta el año pasado teníamos 3 por cada grado. Mi nombre es Juliana Arias Cayllagua. Soy profesora del tercer ciclo. En este año estoy con primer año A. Entonces son estudiantes que están aprendiendo recién a leer porque vienen 3 años o 2 años de pandemia sin inicial. ¿Qué edad tienen ellos? 6 años todos. ¡Atención! Listo, muy bien. Y escuchar. Solamente la B mayúsculos. Mesa 2. El promedio de estudiantes por sección es de 17 a 18 más o menos. ¿15 en esta clase? ¿15 niños? 15 estudiantes. ¿Es mucho o es un grupo que es fácil trabajar con? Sí, está determinado bien. Esto es para 15 años porque también el ambiente es justo como para ellos. ¿Qué enseña aparte de la escritura y lectura? Todas las áreas, matemática, especialmente comunicación, la lectoescritura, matemática, personal social, ciencia y tecnología, arte, también tenemos religión. Religión y educación física. Eso es lo que según el programa, el currículo nacional que el gobierno nos conviene.
¿Y hay clases de inglés para que los niños aprendan los básicos? Bueno, el Ministerio de Educación ha propuesto que el inglés se dé opcionalmente en cada institución educativa, está establecido. Hasta ahora no, solamente está ahí documentado, pero no se imparte. Y así que solo hay clase en la mañana aquí, ¿sí? Sí, solo es en la mañana, desde las 8:30 hasta las casi 2 de la tarde. Así que piense que es suficiente para los niños de esta edad para Sí, el sí, enseñamiento. sí. Pero más que todo hay bastante material para que ellos puedan, porque han venido sin aprestamiento, sin lectura, entonces ya la mayoría está que quiere ya leer, hay algunos que leen ya. En los niños que trabajan en la mañana y en la tarde ya no tienen actividad alguna. Hay vacaciones útiles, le dicen, ¿no? Entonces eso ya lo promueve la municipalidad, más por presión que porque realmente quiera mejorar, ¿no? Pero sí hay ocasionalmente ese tipo de eventos. Siempre hay reforzamiento que tienen que leer, hay fichitas que les envío, tienen que practicar en casa, en familia, con ayuda de papá, de mamá. Así que las familias les ayuda a trabajar en la tarde. Sí, algunas. Pero hay algunos netamente aquí es la agricultura, se van al campo, a la chacra, entonces llegan en la noche, entonces no hay apoyo. Hay una sala donde hay ordenadores Sí. y los niños se pueden utilizarlo cuando lo quieren. No, ¿No? tienen horario. Sí, en Chivay hay una biblioteca municipal donde los niños se pueden ir y leer y todo, ¿sí? Sí, hay Estudiar. una biblioteca, claro, no está tan implementada, pero sí hay una biblioteca elemental o básica, ¿no? Son pocos los que van a la biblioteca. Todos los niños, no todos vienen de Chivay, hay que vienen de más lejos. Sí, de la chacra, del campo. La mayor parte de los estudiantes son de acá de Chivay, se establece. Pero acá hay que establecer una pequeña diferencia, ¿no? De que de todos los que viven acá en Chivay, muchos son de la parte alta. Sí. Aquí en Chivay todos los niños se van en primaria y en secundaria y acaba la secundaria. De la educación primaria casi todos llegan hasta ahí. Okay. Secundaria también casi por ahí, no, son muy pocos que de repente se retiran. Acá hay institutos, hay dos, sí, hay un instituto superior público de Chivay. Sí. Estudian carreras técnicas, ¿no? Para hotelería, administración de empresas, turismo. Hay otros que se van a Arequipa a estudiar ya en la universidad. Me atrevería a decir casi que el 70%, 75% casi se sale de la ciudad de Arequipa, que es la más cercana. ¿Qué cree que falta en el sistema educativo y qué cree que debería implementarse para mejorar el acceso a la educación y mejorar la calidad de la educación? La educación mejor tendría que asignarse de repente a un director exclusivamente para el aspecto pedagógico. Aquí debe acentuarse el trabajo. Si debe ser director, debe ser director pedagógico, ¿no? En aulas, así como vemos en la mañana, todo el tiempo sería bueno. Pero el problema es que hay cuestiones de repente administrativas que a veces ocupan más. Eso es lo que falta. Más que todo faltaría la motivación, ¿no? Porque nosotros recibimos un poco, no es suficiente nuestra remuneración. Sí. Ya, eso uno, y otro es, no contamos con material. Eso sería un poco más, un cambio de actitud a la educación, más apoyo a la educación, tanto a los profesores también. Los maestros somos un poco maltratados acá, tanto de la población, del gobierno, de las autoridades. Sí, no tiene el apoyo de todo el mundo. Sí, no tenemos, pero sí tenemos, pero en poquito. Ahora, hay que también reformar la estructura de las universidades en cuanto se refiere a formación pedagógica. Hay que tener profesores comprometidos, ya no profesores que solamente están por una cuestión económica, sino un profesor que venga, que quiera cambiar la situación de repente de un estudiante, que vea más allá de lo que de repente es su sueldo, ¿no? Entonces eso debería primar.